Aquella mañana comenzó como cualquier otra en mi hacienda. El sol apenas iluminaba los campos de trigo de La Mancha, y el viento movía suavemente las hojas de la vieja olivera frente a mi casa. Durante años, esa había sido mi vida: trabajar la tierra, cuidar de mis caballos y convivir con el silencio de una casa demasiado grande para un solo hombre. Pero todo cambió cuando vi una carroza acercándose por el camino de tierra. Cuando se detuvo frente a mi puerta, bajó de ella don Álvaro de Balcázar, uno de los terratenientes más poderosos de toda la región, y no venía solo. A su lado estaban sus 5 hijas, elegantes, orgullosas, y mirándolo todo como si ya fueran dueñas de aquellas tierras. Fue entonces cuando don Álvaro dijo algo que jamás habría esperado escuchar: que estaba dispuesto a ofrecerme a una de sus hijas en matrimonio. Al principio pensé que aquello era una locura. Yo llevaba años viviendo solo, convencido de que la vida ya no tenía lugar para el amor, pero entre todas aquellas jóvenes elegantes, hubo una que llamó mi atención. Mientras sus hermanas hablaban de riqueza y apariencias, ella estaba en silencio junto a una vieja olivera, acariciando uno de mis caballos con una humildad que no había visto en nadie de aquella familia. Su nombre era Milena, y según su propio padre, era la hija más despreciada de todas. Ese día tomé una decisión que nadie esperaba. Entre todas las hijas de don Álvaro, yo elegí precisamente a la que nadie valoraba. Lo que yo no sabía era que aquella elección cambiaría mi vida para siempre, porque detrás de aquella visita había secretos, ambiciones y un plan que casi me hizo perder mi hacienda, mi honor y todo lo que había construido. Pero también fue esa decisión la que me llevó a descubrir algo que creía haber perdido para siempre: una familia. Si quieres descubrir cómo la hija más despreciada de un poderoso terrateniente terminó cambiando el destino de mi vida, acompáñame en esta historia. Y antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí comienzan historias que te llevarán hasta el final, sin que puedas dejar de escuchar. Hay mañanas en La Mancha en que el silencio pesa. No es un silencio malo, que conste. Es de esos silencios que uno aprende a conocer con los años, que se mete entre las piedras de la casa y se queda ahí, quieto, como un perro viejo tumbado al sol. No molesta, pero tampoco te deja del todo en paz. Aquella mañana de julio yo estaba en la veranda con el café entre las manos, mirando los campos. El trigo ya estaba alto, casi listo. Se movía despacio con el viento de primera hora, en oleadas largas y lentas que iban de un extremo al otro de la parcela. Bonito, sí, pero cuando llevas años mirándolo solo, la belleza cansa un poco. 42 años tenía yo entonces, 42 años y una hacienda entera para mí solo. La casa era grande para un hombre sin familia, de piedra vieja, con las paredes gruesas que agradeces en verano porque guardan el fresco y que en invierno crujen de noche como si hablaran. Mi padre la construyó con sus manos, o casi. Mi abuelo antes que él ya labraba esta misma tierra. 3 generaciones metidas en estas piedras, en este polvo, en estas oliveras que ya tienen más años que todos nosotros juntos. Heredé todo cuando mi padre murió. Las tierras, la casa, las deudas pequeñas que se fueron pagando con trabajo. También heredé la manera de mirar el campo al amanecer, ese hábito que tenía él de salir antes de que el sol subiese del todo y quedarse ahí parado, como calculando algo que en realidad no tiene cálculo posible. Lo que no heredé fue la familia. Eso no llegó a pasar. Hubo una vez una mujer, se llamaba Pilar, era del pueblo de al lado, hija de un molinero, y tenía una risa que uno no se olvidaba fácilmente. Íbamos a casarnos en otoño. Ya estaba todo hablado, la fecha puesta, la familia avisada, y entonces, en agosto, le vino una fiebre. En 3 semanas se fue. Esas cosas pasaban entonces. Siguen pasando, supongo. Pero cuando te pasa a ti,
Cuando es la persona que tenías pensada para pasar el resto de tu vida contigo, la que se va así, de repente, sin avisar casi. Uno no sabe bien cómo recolocarse. Yo no supe. Me quedé con la tierra. La tierra no se muere de fiebre. La tierra está ahí, te espera, te necesita. Y si le metes trabajo, te devuelve algo tangible. Trigo, aceitunas, algo que poner en la mesa. Con las personas no funciona igual. Con las personas uno nunca sabe muy bien qué va a pasar. Así que me quedé solo. No fue una decisión tomada de golpe, de esas que uno toma un día y ya está. Fue pasando poco a poco. Los años fueron pasando, y yo fui dejando que pasaran sin buscar nada más. Las temporadas de siembra, las de cosecha, los inviernos largos, los veranos como aquel, con el calor aplastante de la mancha que te seca la garganta y te obliga a beber más agua de la que uno querría. Tenía a Fermín, mi trabajador más fiel, que llevaba conmigo desde antes de que muriera mi padre. Un hombre callado, serio, que hacía su trabajo sin preguntar demasiado. Y tenía a Lola, una mujer del pueblo que venía 3 veces por semana a limpiar y a dejar algo de comer preparado. Más que eso, no. Era suficiente para vivir, o eso me decía yo. Aquella mañana, después del café, fui a revisar el estado del riego en la parcela del fondo. Había habido un problema con uno de los canales la semana anterior y quería asegurarme de que Fermín lo había arreglado bien. Caminé por el camino de tierra que bordea los campos, con el sol ya subiendo y la temperatura empezando a apretar. Las cigarras habían empezado hacía rato, ese sonido continuo y constante que en julio ya no se oye ni de tanto escucharlo. Forma parte del paisaje, como el polvo del camino o el olor a tierra seca que se te mete en la nariz. El canal estaba bien. Fermín había hecho buen trabajo. Me quedé un momento parado al borde de la parcela, mirando las oliveras más viejas. Algunas de ellas tienen los troncos retorcidos de una manera que parece imposible, como si hubieran estado peleando con algo durante siglos y hubieran ganado a base de aguantar. Me gustan esas oliveras. Siempre me han parecido más honestas que las personas. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que eran los caballos de algún vecino pasando por el camino principal. No era raro. De vez en cuando cruzaba alguien rumbo al pueblo o al mercado. Pero el ruido no pasó. Se fue acercando. Me giré. Por el camino de tierra que lleva hasta mi hacienda venía una carroza. No cualquier carroza. Una de esas que uno ve en el pueblo solo cuando hay algo importante. Boda, entierro o visita de alguien con dinero. Los caballos eran 2, oscuros y bien cuidados, y levantaban una nube de polvo fino que quedaba suspendida en el aire detrás de ellos. Me quedé quieto, mirando. ¿Quién demonios venía a verme a mí en carroza? Fermín se acercó desde el otro extremo de la parcela, también mirando el camino. ¿Espera usted a alguien?, me preguntó. No, dije. Y era verdad. Yo no esperaba a nadie. La carroza siguió avanzando despacio por el camino de tierra. Las piedras del suelo la hacían bambolearse un poco, y los caballos pisaban con cuidado. Cuando llegó frente a la casa y se detuvo, yo ya estaba en la veranda, esperando. Bajó primero un hombre mayor, 60 años o cerca, bien vestido, con sombrero de ala ancha y un bastón que más parecía adorno que necesidad. Tenía la postura de quien está acostumbrado a que la gente lo mire cuando entra a un sitio. Lo reconocí de inmediato. Don Álvaro de Balcázar, terrateniente, hombre de negocios, de esos que tienen más tierras que las que pueden trabajar y más deudas de las que se ven. Se decían cosas de él por la región, cosas que nadie decía en voz alta porque su nombre todavía pesaba. Que sus últimas cosechas habían ido mal, que había metido dinero en negocios que no habían salido como esperaba, que debía favores a gente a quien no convenía deber favores. Pero todo eso eran rumores de mercado. Yo no le daba mucha importancia a los rumores.
Detrás de él bajaron 5 mujeres, 5. La primera, Marlena, bajó con la espalda completamente recta y miró la fachada de mi casa con una expresión que no necesitaba palabras. Se veía a la legua lo que pensaba, que aquello era digno, pero no demasiado impresionante. Se colocó junto a su padre con la barbilla ligeramente levantada. La segunda, Rita, bajó más despacio, con los ojos recorriendo los campos en una dirección y en otra, como si estuviera haciendo cuentas en la cabeza. No miraba la casa, miraba las tierras. Eso me llamó la atención. Ana y Verónica bajaron juntas, pegadas, susurrándose algo al oído. Se les escapó una risita cuando vieron la portera de madera vieja que da al jardín. No se molestaron en disimularla. Y la quinta. La quinta bajó la última sin prisa y en lugar de mirar la casa, se quedó mirando hacia los campos, hacia las oliveras. Tenía el pelo recogido sin demasiado cuidado y el vestido, aunque limpio y correcto, era más sencillo que el de sus hermanas. Se separó un poco del grupo casi sin darse cuenta y se acercó al caballo más viejo que tengo, un animal de carga que estaba atado junto a la entrada. Le puso la mano en el cuello con una naturalidad que me sorprendió. El caballo no se movió. Y eso también me sorprendió porque ese animal no es muy dado a dejarse tocar por desconocidos. Don Álvaro me extendió la mano cuando me acerqué. Don Miguel, ¿cuánto tiempo? Don Álvaro, respondí. Le estreché la mano. Firme, la suya, de las que aprietan un poco más de lo necesario. Espero que no le moleste la visita sin aviso, dijo, con esa sonrisa de quien sabe que sí molesta un poco, pero que está seguro de que uno no lo va a decir. No faltaba más, dije, que para eso está la educación. Hubo un momento de silencio. Sus hijas se habían quedado detrás, a cierta distancia. La de las oliveras, la quinta, seguía con la mano en el cuello del caballo. Don Álvaro se aclaró la garganta. Me miró directamente y dijo: «He venido a hacerle una propuesta, don Miguel. He venido a ofrecerle a una de mis hijas en matrimonio». Me quedé mirándole un momento sin decir nada, no porque la pregunta me hubiera dejado sin palabras, sino porque necesitaba un segundo para asegurarme de que había entendido bien. Don Álvaro de Balcázar, con toda su fortuna y todo su apellido, había venido hasta mi hacienda a ofrecerme una hija en matrimonio. A mí, a Miguel Herrera, un hombre solo que vivía entre campos de trigo y oliveras y que no había buscado compañía desde hacía más años de los que me gustaba contar. Respiré despacio. «Se lo agradezco, don Álvaro», dije. «De verdad. Pero no estoy buscando esposa», lo dije con calma, sin brusquedad. No era una puerta cerrada de golpe, era una puerta cerrada con cuidado, que para eso está el respeto. Él no se inmutó demasiado. Sonrió un poco, de esa manera que tienen los hombres acostumbrados a negociar, que cuando alguien les dice que no, lo toman como el primer movimiento de una partida más larga. «Entiendo», dijo, «pero permítame al menos que pasemos un momento adentro. Hemos viajado desde temprano y el calor aprieta. No podía negarme a eso, no sin quedar como un maleducado». «Claro», dije, «pasen». Lola no estaba ese día, así que fui yo mismo a sacar agua fresca y un poco de vino del que guardo para las visitas. La sala principal de la casa es grande pero sencilla, una mesa larga de madera, sillas de enea, una chimenea que en julio no hacía falta y una ventana que da a los campos. No hay adornos innecesarios. Mi madre, cuando vivía, decía que la casa debía parecer una casa, no un aparador. Las 4 hermanas mayores entraron y miraron alrededor con esa discreción estudiada que en realidad no es discreción ninguna. Marlena pasó el dedo por el borde de la mesa, despacio, como comprobando si había polvo. Lo había. En La Mancha en julio siempre hay polvo. Eso es así, y a mí no me da vergüenza. Pero ella levantó la vista hacia su hermana Ana, con una expresión que lo decía todo sin necesidad de abrir la boca. Rita se acercó a la ventana y estuvo un buen rato mirando hacia afuera. No los campos en sí, sino los límites.
los mojones, las lindes, como calculando dónde terminaba una parcela y empezaba otra. Ana y Verónica se sentaron juntas en el banco largo y siguieron con sus cuchicheos. En un momento Ana dijo algo en voz baja y las dos se taparon la boca para no reírse. No sé qué dijeron, no quise saberlo. Don Álvaro se sentó a la cabecera de la mesa donde se sientan los que están acostumbrados a sentarse en la cabecera y aceptó el vaso de vino con un gesto que pretendía parecer agradecido y quedaba más bien condescendiente. Yo me quedé de pie junto a la chimenea, con el vaso en la mano, esperando a ver por dónde seguía aquello. Pero la quinta hija no había entrado. Me asomé a la puerta. Milena seguía fuera, junto a la olivera más grande, la que está a la derecha de la entrada y que tiene el tronco tan retorcido que parece una persona con los brazos en alto. Estaba de espaldas a la casa, mirando los campos, con una mano apoyada en la corteza del árbol. Había algo en la manera en que miraba, no con el aburrimiento de alguien que espera, tampoco con la curiosidad turística de quien ve algo nuevo. Era otra cosa. Era la mirada de alguien que reconoce un lugar, aunque sea la primera vez que lo ve. Me quedé observándola un momento desde la puerta. El caballo seguía cerca de ella. Se había acercado un poco más, lo cual era raro en ese animal. Se llamaba Roque. Llevaba conmigo 12 años y tenía un carácter difícil que yo ya conocía bien. No era de los que se arriman a los desconocidos, pero ahí estaba, con el hocico a medio palmo del hombro de ella, completamente quieto. Ella ni siquiera lo miraba. Seguía con los ojos puestos en los campos. Volvía adentro. Don Álvaro volvió a la propuesta casi de inmediato, en cuanto dejé el vaso sobre la mesa. Los hombres como él no pierden el tiempo en rodeos cuando tienen algo que conseguir. Le daba vueltas a la cosa con palabras amables, hablando de familias bien avenidas, de tierras que se complementan, de que un hombre solo en una hacienda grande tarde o temprano nota la falta de alguien al lado. Yo lo escuchaba, que para eso estaba ahí, pero una parte de mi cabeza seguía fuera, junto a la olivera. «Sus hijas están bien», dije en un momento, interrumpiéndole con educación. «Pero de verdad le digo que no es algo que esté buscando». Marlena levantó la vista hacia mí desde el otro extremo de la mesa. Rita dejó de mirar por la ventana. Hubo un silencio breve, de esos que duran más de lo que parecen. «Don Miguel», dijo don Álvaro con la voz un poco más seria, «le aseguro que cualquiera de mis hijas sería una compañía digna para un hombre de su posición». «No lo dudo», respondí. Y entonces, sin haberlo pensado del todo, pregunté, «¿Y la que está fuera? ¿La que no ha entrado?» El silencio que vino después fue diferente al anterior. Don Álvaro dejó el vaso sobre la mesa, despacio, sin hacer ruido, y cuando me miró, su expresión había cambiado. No mucho, pero lo suficiente para que uno lo notara. «Esa es Milena», dijo. Lo dijo de una manera particular, no con orgullo, ni siquiera con la neutralidad con que había mencionado a las otras. Lo dijo de la misma manera en que uno nombra algo que está ahí, pero que preferiría no tener que nombrar. «Tiene 25 años», añadió, como si eso fuera suficiente explicación. «No lo era». «¿Y?», dije. Don Álvaro cogió el vaso otra vez, le dio un sorbo y miró hacia la ventana antes de responder. «Milena es distinta a sus hermanas». «Eso ya lo veo», dije. Él me miró. «No lo digo como un elogio, don Miguel». Hubo un momento en que nadie dijo nada. Marlena bajó los ojos hacia sus manos. Rita seguía mirando por la ventana, pero se había puesto un poco tensa. Se le notaba en los hombros. Ana y Verónica habían dejado de cuchichear. «No lleva el orgullo de nuestra familia», dijo don Álvaro al fin, con una voz tranquila y fría que era peor que si lo hubiera dicho con rabia. «Nunca ha encajado donde debía encajar. Prefiere los animales a las personas, los campos a los salones. No es lo que uno esperaría de una hija de esta familia». Dijo todo eso sin apartar la vista de mí, como si me estuviera haciendo un favor al explicármelo. Me quedé quieto,
Pensé en Roque, el caballo difícil de 12 años, con el hocico quieto junto al hombro de una mujer que ni siquiera lo estaba mirando. Pensé en la manera en que ella había tocado la corteza de la olivera vieja, con la palma abierta, sin prisa. Pensé en esa mirada que tenía hacia los campos, esa que yo conocía bien, porque era la misma que tenía mi padre cada mañana, antes de que el sol subiera del todo. ¿Y le parece eso malo?, pregunté. Don Álvaro frunció el ceño ligeramente. «¿Le parece inconveniente?», dijo Marlena desde el otro extremo, con una voz suave y afilada. «Para una mujer de nuestra posición». Nadie le contradijo. Milena, desde fuera, no podía escuchar nada de aquello. Seguía junto a la olivera, de espaldas a la casa, con ese silencio suyo que empezaba a parecerme más digno que todo lo que se estaba diciendo adentro. Me puse de pie. Los miré a todos, a don Álvaro primero, luego a las hermanas, luego otra vez a él, y dije: «Quiero conocer mejor a su hija Milena». El efecto fue inmediato. Marlena abrió los ojos. No mucho, pero lo suficiente. Ana y Verónica se miraron la una a la otra con una expresión entre el asombro y algo que se parecía bastante al insulto. Verónica apretó los labios. Rita no se movió del sitio junto a la ventana, pero giró la cabeza hacia su padre muy despacio. Y don Álvaro, que hasta ese momento había mantenido una expresión de hombre que controla la situación, se quedó un instante sin decir nada. Luego miró a Rita. Fue una mirada rápida, de las que duran menos de un segundo. Pero yo la vi. Y en esa mirada había algo que no era sorpresa. Era otra cosa. Era el gesto de dos personas que han hablado de algo antes y que acaban de ver que las cosas están yendo por donde querían que fueran. No supe qué significaba eso en ese momento. Solo supe que algo en aquella sala había cambiado, y que afuera, junto a la olivera vieja y el caballo de 12 años, había una mujer que no sabía nada de lo que acababa de ocurrir. Salí a buscarla yo mismo. Don Álvaro había aceptado con una inclinación de cabeza sin demasiadas palabras, como si la cosa no le sorprendiera tanto como había parecido en un primer momento. Las hermanas se quedaron adentro con sus comentarios y sus silencios. Yo salí. Milena seguía junto a la olivera. Cuando escuchó mis pasos, se giró, sin sobresalto. Me miró con una calma que no era frialdad, sino otra cosa. Algo más parecido a la precaución de quien está acostumbrado a medir a las personas antes de abrirse a ellas. «¿Le apetece dar un paseo?», le pregunté. No dije más que eso, no hizo falta. Ella miró hacia la casa un momento, luego hacia mí, y asintió. Empezamos por los campos de trigo. Caminamos por el sendero que bordea la parcela más grande, el que Fermín mantiene despejado para pasar con la carreta. El sol ya estaba alto y el calor aplastaba, pero había una brisa floja que de vez en cuando movía las espigas y traía un olor a paja seca y tierra caliente, que a mí siempre me ha parecido uno de los mejores olores del mundo. Milena caminaba a mi lado sin decir nada, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que está mirando de verdad, prestando atención a las cosas. Se paró un momento junto al borde del campo y pasó la mano por las puntas de las espigas despacio, como había hecho antes con la corteza de la olivera. «¿Cuántas hectáreas?», preguntó. Me sorprendió la pregunta. No era lo que una visita de ciudad suele preguntar al ver un campo. 22 de trigo, dije, otras 12 de olivar, y luego están los pastos para el ganado, más atrás. Ella asintió, siguiendo con la vista hacia el fondo de la parcela. ¿Lo trabaja usted solo? Tengo a Fermín y a otros 2 jornaleros en temporada, respondí, pero la mayor parte del año somos él y yo. Siguió caminando. Yo la seguí. «Es mucha tierra para 2 personas», dijo, en voz baja, casi para ella misma. «Sí», dije, «lo es». Luego fuimos al establo. Ahí fue donde la vi cambiar un poco. Adentro estaba fresco y olía a paja húmeda y a animal. Ese olor denso y honesto que a mucha gente le resulta desagradable y que a mí me parece de lo más tranquilizador que existe.
Tenía entonces 4 caballos, 2 mulas, algunas ovejas en el corral de atrás, y una perra vieja llamada Mora que dormía junto a la puerta y que abrió un ojo cuando entramos sin molestarse en levantarse. Milena fue directamente a los caballos. No pidió permiso, no preguntó si podía. Se acercó al primero, le puso la mano en el hocico y esperó a que él la olisqueara. Luego pasó al siguiente. Con Roque se quedó más tiempo. El animal la reconoció, estoy seguro, porque movió las orejas de esa manera que tiene cuando está tranquilo. «Este es difícil», dije señalando a Roque. «No», respondió ella sin apartar la vista del caballo. «Está asustado, que no es lo mismo». Me quedé callado. «Los animales difíciles casi siempre son animales asustados», añadió como si fuera algo evidente. «Solo hay que darles tiempo». Lo dijo sin pretensión, sin querer demostrar nada. Era solo una observación, pero me quedé pensando en ella un buen rato después. La olivera vieja estaba al fondo del huerto, separada de las demás por unos metros. Era la más antigua de la propiedad. Mi abuelo decía que cuando él llegó a estas tierras, ya estaba ahí. Ya tenía ese tronco imposible y esas ramas que van para todos los lados como si hubieran discutido entre ellas durante siglos sobre cuál era la mejor dirección. Nos sentamos a la sombra. El calor del mediodía apretaba fuera, pero bajo aquella olivera se estaba bien. Mora nos había seguido desde el establo y se tumbó a los pies de Milena sin que nadie se lo pidiera. Hubo un silencio largo. No de los malos, de los que se pueden dejar estar. Fue ella quien habló primero. «¿Lleva mucho tiempo solo aquí?» «Bastante», dije. «Por elección». No me lo preguntó con malicia. Lo preguntó como lo preguntaría alguien que genuinamente quiere entender, sin juzgar. «Al principio no», respondí. «Luego sí». O eso me dije a mí mismo. Ella esperó. No preguntó más. Eso hizo que yo siguiera hablando. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien sabe escuchar de verdad? Le conté lo de Pilar. No todo, pero lo suficiente. Le conté la fiebre, el otoño que no llegó a ser boda, los meses que vinieron después en que uno sigue haciendo las cosas, pero con la sensación de que se hace desde muy lejos. Le conté que con el tiempo la tierra me fue devolviendo algo parecido a la normalidad, aunque normal no fuera exactamente la palabra correcta. Milena escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no dijo lo que dice la gente normalmente, eso de que lo sentía mucho o que el tiempo lo cura todo. Se quedó un momento mirando las ramas de la olivera y luego dijo: «El trabajo ayuda. Cuando uno tiene las manos ocupadas, la cabeza descansa un poco». «Exactamente», dije. Me miró. «Mi madre murió cuando yo tenía 8 años», dijo. Después de eso mi padre nos miró a todas de otra manera, como si buscara en nosotras algo que nunca encontró. Lo dijo sin dramatismo, con esa calma que tienen los dolores muy viejos, los que uno ya ha dejado de intentar explicar y simplemente lleva consigo. «¿Y sus hermanas?», pregunté. Tardó un momento en responder. Ellas aprendieron lo que había que aprender, a comportarse como él esperaba, a parecer lo que él quería que parecieran. Hizo una pausa. Yo no supe hacerlo, o no quise. A estas alturas ya no sé muy bien la diferencia. «¿Y eso le pesa?», le pregunté. «A veces», admitió, «pero menos de lo que pesaría ser como ellas». Esa tarde cenamos juntos, los dos solos, porque don Álvaro y sus hijas se habían quedado en la casa, pero Milena y yo terminamos en la cocina mientras los demás estaban en la sala. Lola había dejado preparado un guiso de lentejas y había pan del día anterior. Saqué vino. Nos sentamos a la mesa pequeña junto a la ventana que da al corral. No fue una cena elegante. Fue una cena sencilla, con los sonidos del campo afuera y la luz de las velas adentro, y la conversación yendo de una cosa a otra sin forzarla. Me habló de los libros que había leído a escondidas en la biblioteca de su padre. Me habló de un viaje que hizo de niña a un pueblo pequeño del norte,
donde un primo de su madre tenía una granja y de cómo aquel fue el único verano de su infancia del que guardaba un recuerdo completamente bueno, sin pretensiones, sin tener que parecer nada. Yo le hablé de las cosechas malas, del año en que heló en abril y se perdió casi todo el trigo, de la vez que Roque se escapó y tardamos 3 días en encontrarlo en los campos de un vecino, tranquilamente pastando como si no hubiera hecho nada malo. Milena se rió con lo de Roque, una risa breve, espontánea, sin calcular si era apropiada o no. Me gustó escucharla. Fue al atardecer del día siguiente, mientras caminábamos otra vez por el borde de los campos, con la luz naranja poniéndolo todo de ese color que solo existe en julio en La Mancha, cuando ella dijo algo que me cambió el tono de todo. Lo dijo sin preámbulo, mirando hacia adelante. «Don Miguel, quiero advertirle de algo. Dígame, mi padre nunca hace nada sin un propósito». Se lo dije despacio, dejando que las palabras quedaran en el aire. La miré. «¿Qué quiere decir con eso?» Ella tardó un momento. Se notaba que estaba midiendo cuánto decir, que esta visita no es lo que parece, que él no ha venido hasta aquí porque quiera verme bien colocada. Hizo una pausa. «Mi padre tiene deudas, don Miguel, deudas serias, y sus tierras no son suficientes para cubrirlas». Se me quedó mirando entonces, directamente, sin apartar los ojos. Y las suyas sí. El silencio que vino después tenía un peso diferente a todos los anteriores. «¿Cómo sabe usted eso?», pregunté. «Porque llevo años escuchando conversaciones que no iba destinada a escuchar», respondió con una calma que me pareció a la vez triste y valiente. «Sé más de los negocios de mi padre que cualquiera de mis hermanas. No porque él me lo haya contado, sino porque nadie me considera suficientemente importante como para bajar la voz cuando paso cerca». Me quedé quieto, mirando los campos. «¿Y me lo está diciendo para que rechace la propuesta?», pregunté al fin. Milena tardó en responder. «Se lo digo para que sepa lo que hay. Lo que haga con esa información es asunto suyo. Esa noche no dormí bien. Me quedé tumbado con los ojos abiertos, escuchando el silencio de la casa, que esa noche no me parecía el mismo de siempre. Había otras personas dentro, eso se nota, aunque estén durmiendo. El silencio cambia de textura. Pensé en lo que había dicho Milena, en la advertencia, en la honestidad que hacía falta para advertir a un desconocido de algo que iba en contra de los intereses de su propio padre. Pensé en Roque quieto con el hocico junto a su hombro. Pensé en su manera de mirar los campos, en las lentejas y el pan y la risa breve y espontánea que no calculaba si era apropiada. Pensé en lo que era aquella casa cuando no había nadie más que yo y Fermín y el silencio de todas las noches iguales. A la mañana siguiente, antes de que don Álvaro hubiera terminado el café, fui a buscarlo. Le dije que quería hablar. Nos sentamos a la mesa grande, y le dije que aceptaba, que quería casarme con Milena si ella estaba de acuerdo. Don Álvaro no pareció sorprendido. Asintió con esa lentitud calculada que tenía para todo, como si ya lo hubiera esperado. «Hablaremos de los términos», dijo. «Como usted quiera», respondí. Esa misma tarde trajeron los documentos. Eran más de los que yo esperaba, y con más detalles de los que me habría parecido necesario para un acuerdo matrimonial. Cláusulas sobre tierras, sobre derechos, sobre gestión de propiedades en caso de distintas circunstancias. Leí lo que pude, aunque reconozco que el lenguaje legal no es lo mío. Firmé, y cuando levanté la vista de los papeles, al otro lado de la mesa estaba don Álvaro con la pluma en la mano y una sonrisa tranquila, satisfecha. No era la sonrisa de un padre contento porque su hija encontraba marido. Era otra cosa. Era la sonrisa de alguien que acaba de conseguir lo que había venido a buscar. Los primeros meses fueron buenos. No lo digo por decir, ni porque uno tienda a recordar las cosas mejor de lo que fueron. Lo digo porque es verdad y porque me parece importante decirlo así, sin adornos.
Fueron buenos meses, tranquilos, de esos que uno no sabe que está viviendo bien hasta que pasan. La casa cambió, no de golpe, sino poco a poco, de la manera en que cambian las cosas cuando son de verdad. Apareció una maceta con albahaca en la ventana de la cocina. Aparecieron libros en la mesa del comedor, abiertos y con alguna página doblada en la esquina. Apareció el olor a pan recién hecho por las mañanas, porque Milena se levantaba antes que yo y había tomado la costumbre de amasar mientras el campo seguía oscuro. Yo me levantaba, salía a la veranda con el café y ya no estaba solo con el silencio. Eso parece una cosa pequeña, no lo es. Milena aprendió la hacienda deprisa, de esa manera que tienen algunas personas de entender los lugares como si los hubieran conocido antes. A la semana ya sabía cuáles eran las ovejas más viejas y cuáles las que daban más problemas. Al mes hablaba con Fermín de igual a igual, cosa que no era fácil porque Fermín era un hombre de pocas palabras y menos confianza. Pero ella no intentó ganársela con palabras. Se la ganó estando, trabajando, siendo constante. Una tarde la encontré en el establo, arreglando un arnés que llevaba meses roto, porque ninguno de nosotros había encontrado el momento de arreglarlo. Lo estaba cosiendo con una aguja gruesa y hilo de cuero, sentada en un cajón, con una concentración tranquila. ¿Dónde aprendió eso?, le pregunté. En casa del primo de mi madre, respondió sin levantar la vista. El del norte, el del verano bueno. No dije nada más. Me quedé un momento mirándola y luego fui a ocuparme de mis cosas. Pero me fui con algo que no sabría definir bien, algo parecido a la gratitud. La noticia llegó una mañana de octubre. Hacía ya 4 meses que nos habíamos casado. El trigo de verano estaba recogido y guardado, y las oliveras empezaban a ponerse cargadas para la cosecha de otoño. El aire había cambiado, ya no quemaba, y por las mañanas había una frescura nueva que a mí siempre me gusta más que el calor de julio. Milena me lo dijo en la cocina, antes del desayuno, sin ceremonia, sin preparación especial. Me lo dijo como me decía las cosas importantes, de frente y sin rodeos. Miguel, estoy embarazada. Me quedé con la taza a medio camino de la mesa. La miré. Ella me miraba a mí con esa calma suya que a veces me costaba leer del todo, buscando en mi cara alguna señal de lo que yo estaba pensando. Lo que yo estaba pensando era difícil de resumir en una expresión. Era muchas cosas a la vez. Era sorpresa, aunque no debería haberlo sido. Era algo que no me esperaba sentir tan fuerte, una especie de sacudida interna, como cuando uno pisa en falso en el campo oscuro y el corazón da un salto antes de que el cuerpo se recupere. Dejé la taza sobre la mesa, me levanté y la abracé. No dije nada en ese momento. No hacía falta decir nada. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y los dos nos quedamos quietos un momento en la cocina, con el olor del pan y la luz de la mañana entrando por la ventana y las cigarras ya calladas, porque octubre no es mes de cigarras. Luego ella se rió un poco, ese reír suyo breve y espontáneo. Tenía miedo de cómo lo tomarías, dijo. Bien, dije, lo tomo bien. Y era verdad. Fue 2 semanas después cuando encontró el documento. Yo estaba fuera revisando los olivos con Fermín cuando Milena entró al despacho a buscar el libro de cuentas que usábamos para registrar los gastos de la cosecha. El despacho es una habitación pequeña, al fondo del pasillo, con una mesa, una silla y un armario de madera donde guardo los papeles importantes. Facturas, contratos de jornaleros, escrituras de la tierra y los documentos del matrimonio. Milena los había visto antes, cuando los firmamos. Pero ese día, buscando el libro de cuentas, los sacó del armario y los miró con más calma que la primera vez, con esa manera que tenía de leer los contratos, despacio, línea por línea,
con una atención que venía de años escuchando conversaciones en los pasillos de su casa. Cuando entré al despacho un rato después, ella estaba sentada en la silla con los papeles sobre la mesa y una expresión que no le había visto hasta entonces. «Miguel», dijo, «siéntate». Lo dijo con una voz que me heló algo por dentro antes de que supiera por qué. Me senté. Ella puso el dedo sobre una cláusula del contrato. Una de las páginas del fondo, de las que yo apenas había leído porque el lenguaje era enrevesado y yo había confiado en que eran los términos habituales de un acuerdo de matrimonio. «¿Leíste esto?», preguntó. «Por encima», admití. «Lee esto», dijo, señalando el párrafo. Lo leí. Tuve que leerlo 2 veces porque la primera vez no lo entendí del todo. Y la segunda vez que lo leí, entendí demasiado. La cláusula establecía que en caso de que el matrimonio produjera un heredero, y en caso de que yo muriese antes de que ese heredero alcanzara la mayoría de edad, la administración de la hacienda pasaría a manos del familiar más cercano de la esposa, designado en el documento como tutor legal. El familiar designado era don Álvaro de Balcázar. Me quedé mirando el papel. «Hay más», dijo Milena. Pasó a la página siguiente. Otra cláusula más abajo, redactada con ese lenguaje legal que parece neutro y no lo es. Establecía que en caso de dificultades económicas documentadas del titular de la hacienda, la propiedad podría ser transferida parcialmente a los herederos del contrato matrimonial como garantía de deuda. Milena había sacado otro papel de debajo del contrato. No lo había visto antes. Era una hoja doblada que había estado metida entre las páginas del contrato, pegada casi disimulada. Era un documento de deuda, con mi firma al pie. «Yo no firmé eso», dije. «Lo sé», dijo ella. Lo miré más de cerca. La firma era mía, o casi. Era lo suficientemente parecida, pero yo no recordaba ese papel. No estaba entre los que me pusieron delante aquel día. Me levanté de la silla. «¿Cuándo crees que lo añadieron?», pregunté. «Cuando firmaste los demás», dijo Milena. «Debía estar metido entre las páginas. Lo firmaste sin verlo». Se me quedó mirando. «Miguel, mi padre lleva meses con deudas que no puede pagar. Si este documento es válido, tiene un argumento legal para reclamar esta hacienda como garantía. Y con la cláusula del tutor, si a ti te pasara algo antes de que nazca el niño, o después...». No terminó la frase. No hacía falta. Me quedé de pie en mitad del despacho, con el papel en la mano, mirando mi propia firma falsa al pie de una deuda que nunca había contraído. Pensé en la sonrisa de don Álvaro cuando firmé los documentos. Pensé en la mirada que había cruzado con Rita. Pensé en Milena diciéndome junto a los campos: «Mi padre nunca hace nada sin un propósito». Me lo había dicho ella misma antes de que yo firmara nada, y yo había firmado igual. Don Álvaro llegó 3 días después. No mandó aviso. Simplemente apareció por el camino de tierra a media mañana, esta vez sin carroza. Venía a caballo, solo, con un hombre a su lado que yo no conocía, y que llevaba una cartera de cuero bajo el brazo con el gesto de quien lleva papeles importantes. Lo vi venir desde los campos y bajé al camino a esperarle. Se bajó del caballo con esa calma suya de siempre. Me miró, y sin preámbulos, sin rodeos, sin la cortesía calculada de la primera visita, dijo: «He venido a hablar de los términos del acuerdo, don Miguel». «¿Qué acuerdo?», dije. Sacó un papel del bolsillo de la chaqueta. Lo desplegó. Era una copia del documento de deuda con mi firma al pie. «El que usted mismo firmó», dijo. Lo miré. «Esa firma no es mía». Él ladeó la cabeza ligeramente, como si le divirtiera algo. «Los notarios con los que trabajo tienen una opinión diferente». Hubo un silencio. Las cigarras habían vuelto, aunque no era temporada de cigarras, o quizá era el zumbido de mi propia cabeza. Don Álvaro volvió a guardar el papel en el bolsillo. Luego miró la casa, los campos, las oliveras, con esa mirada lenta y posesiva de quien ya está calculando qué es suyo y qué no, y dijo, con una voz tranquila y definitiva:
Ahora esta hacienda pertenece a mi familia. Me quedé quieto. Detrás de mí, en la puerta de la casa, estaba Milena. La miré un momento. Ella me miraba a mí. Tenía los papeles en la mano, los que había sacado del armario del despacho, apretados contra el pecho. Y en su cara no había miedo. Había rabia. Una rabia fría, controlada, de las que llevan mucho tiempo acumulándose antes de tener a dónde ir. Nos fuimos un martes. No porque el martes tuviera ningún significado especial. Fue simplemente el día en que el hombre de la cartera de cuero volvió con otros 2 hombres más y un papel sellado que decía, con toda la frialdad del lenguaje oficial, que debíamos abandonar la propiedad en un plazo de 48 horas mientras se resolvía el proceso legal. 48 horas. Yo había pasado 42 años en aquella casa. Mi padre había muerto en aquella casa. Mi abuelo había construido aquella casa piedra a piedra. Y ahora tenía 48 horas para sacar lo que pudiera y marcharme. Fermín estaba en el corral cuando llegaron los hombres. Lo vi desde la ventana. Se quedó quieto mirando, con las manos colgando a los lados. Luego me miró a mí y yo negué con la cabeza. Despacio. No era el momento de pelearse con nadie. No así. No en el corral con 2 desconocidos y un papel sellado. Milena no lloró. Eso me impresionó. Tenía 5 meses de embarazo y acababa de ver cómo le entregaban a su marido una orden de desalojo firmada por notarios que trabajaban para su propio padre. Y no lloró. Se quedó quieta un momento en mitad de la cocina, mirando la maceta de albahaca en la ventana, y luego dijo: «Empiezo con los libros y los papeles del despacho. Tú ocúpate de las herramientas». Lo dijo como si fuera una tarea más de la jornada. Yo asentí y fui a buscar los sacos. Metimos lo que pudimos en la carreta: ropa, herramientas, los libros de cuentas, las escrituras originales de la tierra que mi abuelo había guardado en una caja de metal que Milena tuvo el cuidado de llevarse antes que ninguna otra cosa. La maceta de albahaca, 2 mantas, el libro que Milena estaba leyendo con la página doblada en la esquina. Roque no podía venir. Los caballos eran parte de la propiedad, según el inventario del contrato. Me acerqué a despedirme de él antes de irnos, que sé que suena a tontería, pero me importa poco lo que suene. Le puse la mano en el cuello, como lo hacía siempre. El animal me miró con esos ojos grandes y oscuros que tienen los caballos viejos, que parecen saber más de lo que uno querría. «Cuídate», le dije en voz baja. Luego me subí a la carreta y no miré atrás. O lo intenté. A mitad del camino miré. No pude evitarlo. La casa de piedra quedaba atrás entre los campos, con la olivera vieja a la derecha y el cielo de octubre encima, gris y quieto. Era mi casa. Era la casa de mi padre y de mi abuelo. Y ahora había un hombre con deudas y una firma falsa que decía que era suya. Apoyé los codos en las rodillas y miré el camino de tierra que teníamos delante. La casa donde nos instalamos era de Fermín. Tenía una habitación libre desde que su hijo se había marchado al norte a buscar trabajo, y nos la ofreció sin que se lo pidiéramos. Una habitación pequeña con una cama, una mesa y una ventana que daba a un corral con 3 gallinas. No había despacho, no había veranda, no había oliveras. Los primeros días fueron duros de una manera que no es fácil de explicar. No era solo la incomodidad, que también era otra cosa. Era esa sensación de estar en un lugar que no es el tuyo y saber que el tuyo lo tiene alguien que no se lo merece. Me levantaba por las mañanas y tardaba un momento en recordar dónde estaba. Ese momento antes de recordar era el peor. Milena dormía mal. No lo decía, pero yo lo notaba. Se levantaba de noche y la escuchaba moverse por la habitación o sentarse junto a la ventana. Una noche me desperté y estaba sentada en la silla con un papel en la mano y la vela encendida, leyendo. «Duerme», le dije. «Ahora voy», respondió sin levantar la vista del papel. No volvió a la cama hasta casi el amanecer. Lo que Milena estaba haciendo en esas noches, fui entendiéndolo poco a poco. Había traído consigo algo más que los libros del despacho.
Antes de que llegaran los hombres del desalojo, mientras yo me ocupaba de las herramientas, ella había pasado por el despacho y había cogido algo que llevaba tiempo queriendo coger. Una carpeta de documentos que había visto en el armario el día que encontró el contrato extraño. No eran documentos de nuestra hacienda, eran papeles que don Álvaro había dejado allí el día de la boda, mezclados con los nuestros, seguramente sin darse cuenta. O quizá dándose cuenta y pensando que yo no sabría leerlos. Milena sí sabía. Una mañana, después de que Fermín se fue al campo, se sentó a la mesa de la cocina con todos los papeles extendidos y me los fue explicando uno por uno, con una paciencia que me habría parecido admirable en cualquier circunstancia y que en aquella me pareció casi sobrehumana. «¡Mira esto!», dijo, señalando un documento con fecha de 3 años atrás. «¿Ves este nombre? Era el nombre de un agricultor de un pueblo a unas 2 leguas de allí, uno que yo conocía de vista del mercado». «Sí», dije. «Mi padre le hizo lo mismo», dijo Milena. «Hace 3 años, acuerdo de aparcería con cláusulas enterradas en el contrato. El hombre firmó sin entenderlas. 6 meses después, mi padre le reclamó una deuda que él no recordaba haber contraído. Me quedé mirándola. ¿Y qué pasó? El hombre no tenía con qué pagar ni con qué luchar. Cedió las tierras. Pasó al siguiente papel. Y este de aquí es otro, 2 años antes. Mismo esquema. Extendió los papeles sobre la mesa. 3 casos, 3 nombres diferentes. 3 haciendas que habían pasado a manos de don Álvaro de Balcázar en los últimos 5 años, a través de acuerdos que en papel parecían legítimos y que por dentro estaban podridos. «Lo ha hecho antes», dije. «Siempre», dijo Milena. «Y siempre ha salido bien porque la gente no tenía pruebas, o no tenía dinero para un abogado, o simplemente tenía miedo de enfrentarse a su apellido». Me levanté de la silla y fui a la ventana. Las 3 gallinas de Fermín picoteaban en el corral. El cielo estaba encapotado. «¿Y estos documentos son suficientes?» «No lo sé», admitió ella. «Pero son algo. Y algo es más de lo que tenían los otros». Me giré. «¿Conoces a alguien en el pueblo que sepa de leyes?», pregunté. Milena pensó un momento. «Hay un hombre, don Cesario. Era secretario del ayuntamiento antes de jubilarse. Mi padre siempre lo evitaba, que ya es decir algo. Don Cesario era un hombre pequeño y delgado, de 70 años largos, con unas gafas que le resbalaban constantemente por la nariz y una memoria que no había perdido ni un gramo con la edad. Vivía en una casa llena de libros y papeles en la calle principal del pueblo, y cuando Milena y yo llegamos a su puerta, nos hizo pasar sin hacernos esperar. Escuchó todo. Leyó los documentos, leyó el contrato de matrimonio, leyó el papel con la firma falsa, se tomó su tiempo, sin prisa, con las gafas resbalándose y él empujándolas hacia arriba cada 2 minutos. Cuando terminó, nos miró por encima de los cristales. «Esto es un fraude», dijo. «No tengo ninguna duda». «¿Podemos demostrarlo?», pregunté. «Con estos papeles solos es difícil», dijo. «La firma falsa es el problema. Él dirá que es auténtica y tendrá a sus notarios respaldándola». Tamborileó los dedos sobre la mesa. «Pero si hay otros afectados». Milena puso sobre la mesa los nombres de los otros agricultores. Don Cesario los miró. Luego nos miró a nosotros. «Necesito 2 semanas», dijo. Las 2 semanas fueron las más largas que recuerdo. Milena y yo íbamos cada 2 días a casa de don Cesario. Él había contactado con los otros 2 agricultores. Uno se negó a hablar, tenía miedo y no se lo podía reprochar. Pero el otro, un hombre llamado Eusebio, un hombre que había perdido 15 hectáreas 3 años atrás y que guardaba rencor con la misma constancia con que uno guarda el trigo bueno, aceptó. El juicio se celebró en el juzgado del pueblo a principios de noviembre. La sala era pequeña y fría, había bancos de madera a ambos lados y una mesa alta al fondo donde el juez, un hombre de mediana edad con bigote gris,
Leía los documentos con una expresión que no dejaba adivinar nada. Don Álvaro llegó acompañado de su abogado y de Rita, que se sentó a su lado con la espalda recta y la mirada fija al frente. No miró a Milena en ningún momento. O si lo hizo, yo no lo vi. Yo declaré primero. Expliqué la firma, expliqué que nunca había contraído esa deuda, expliqué cómo habían metido el papel entre los demás documentos el día de la boda. El abogado de don Álvaro me interrumpió varias veces. Dijo que mi memoria era conveniente. Dijo que la firma había sido verificada por 2 notarios. Dijo que las cláusulas del contrato eran perfectamente legales y que yo las había firmado libremente. Lo dijo todo con una voz tranquila y profesional que hacía que la mentira sonara casi razonable. Luego declaró Eusebio. Era un hombre de pocas palabras y mucha tierra debajo de las uñas, y cuando habló, lo hizo mirando al juez directamente, sin florituras. Contó lo que le había pasado. El contrato, las cláusulas enterradas, la deuda que apareció de la nada, las tierras que perdió. Sacó sus propios documentos. El abogado de don Álvaro intentó desacreditarlo. Dijo que era un hombre con agravios personales, que sus documentos eran irrelevantes, que los 2 casos no tenían relación. Pero don Cesáreo, que actuaba como nuestro representante, puso sobre la mesa los 3 casos juntos, los 3 contratos, las 3 firmas, los 3 nombres. El mismo esquema repetido, con variaciones mínimas, en 3 propiedades distintas, en un periodo de 5 años. Un error es un error, dijo don Cesáreo, con esa calma de quien ha esperado mucho tiempo para decir algo. 2 errores son una casualidad. 3 errores son un método. La sala quedó en silencio. Don Álvaro no había cambiado la expresión en todo el juicio. Seguía sentado con esa postura suya de hombre que está por encima de lo que ocurre a su alrededor. Pero en ese momento, cuando don Cesáreo puso los 3 contratos sobre la mesa del juez, lo vi hacer algo que no le había visto hacer antes. Tragó saliva. El juez recogió todos los documentos, los ordenó, se puso de pie. «Tomaré mi decisión», dijo. Y miró al frente, sin mirar a nadie en particular, con esa cara impenetrable de los que tienen el poder de resolver y saben que tienen que tomarse su tiempo antes de usarlo. La sala quedó en silencio. Milena tenía la mano sobre la mesa junto a la mía. No la había puesto allí de golpe, había ido acercándola despacio, sin llamar la atención, y en algún momento había quedado a 1 centímetro de la mía. Se la cogí. Y los 2 esperamos. El juez tardó 3 días. 3 días en los que Milena y yo casi no hablamos del juicio. No por evitarlo, sino porque ya no había nada más que decir. Habíamos dicho todo lo que teníamos que decir. Habíamos puesto sobre la mesa todo lo que teníamos. Lo que viniera después no dependía de nosotros. Eso es lo más duro de esperar una sentencia, que uno ha soltado las riendas y ya no puede hacer nada más que quedarse quieto. Milena pasaba las mañanas cosiendo ropa para el niño. Tela sencilla, de la que había comprado en el mercado con lo poco que teníamos. Cosía despacio, con punto menudo y cuidadoso, y a veces la miraba desde el otro lado de la habitación y pensaba que había algo casi imposible en esa mujer. Algo que yo no sabría explicar bien, pero que reconocía. Era la misma cosa que tienen los árboles viejos cuando hay tormenta, que se doblan, pero no se rompen. Yo salía a ayudar a Fermín en el campo para tener las manos ocupadas, que cuando las manos están ocupadas, la cabeza descansa un poco. Eso me lo había enseñado ella, aunque creo que yo ya lo sabía y lo había olvidado. La mañana del 3er día vino don Cesáreo a buscarnos. Llegó a la puerta de la casa de Fermín antes del desayuno, con el sombrero en la mano y las gafas resbaladas hasta la mitad de la nariz. Lo miré a la cara intentando leer algo antes de que hablara. No pude. El juez ha dado su resolución, dijo. Tienen que venir. Fuimos los 3 al juzgado caminando. Nadie dijo nada por el camino. El pueblo estaba empezando a despertar.
Había humo saliendo de algunas chimeneas y un perro que nos siguió media calle antes de aburrirse y volverse. Milena caminaba a mi lado con la mano en el vientre, que ya se le notaba bien. La sala estaba más llena que el día del juicio. Había llegado la voz, como siempre llega en los pueblos, y había gente que no tenía nada que ver con el asunto, pero que había venido a ver. Don Álvaro estaba ya sentado con su abogado. Esta vez Rita no había venido. Me pregunté si eso significaba algo. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Se sentó, ordenó sus papeles, se aclaró la garganta y leyó. Leyó durante un buen rato, con esa voz monótona y precisa que tienen los jueces, pasando de un párrafo al siguiente sin levantar la vista. Yo intentaba seguirlo, pero el lenguaje se me escapaba, enrevesado como siempre, lleno de términos que no son del campo. Pero luego llegó a la parte que importaba. Dijo que los documentos presentados mostraban un patrón consistente de prácticas contractuales fraudulentas. Dijo que la firma en el documento de deuda presentaba irregularidades que 3 casos similares hacían difícil atribuir a error. Dijo que las cláusulas enterradas en los contratos constituían un engaño deliberado hacia personas que firmaban de buena fe. Dijo que la hacienda debía ser devuelta a su propietario legítimo. Dijo que don Álvaro de Balcázar quedaba sometido a investigación por los 3 casos documentados. Dejó los papeles sobre la mesa y levantó la vista. Yo no me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la solté. A mi lado, Milena no hizo ningún gesto grande, ni llanto, ni exclamación. Simplemente cerró los ojos un momento, los volvió a abrir y apretó mi mano. Don Álvaro se levantó de la silla antes de que el juez hubiera terminado de hablar. Su abogado le puso la mano en el brazo. Él se la quitó. Recogió sus papeles con movimientos bruscos, por primera vez sin esa calma calculada que lo había acompañado siempre, y salió de la sala sin mirar a nadie. Pasó junto a nosotros sin detenerse. No miró a Milena. Ella tampoco lo miró a él. Volvimos a la hacienda una semana después, cuando los trámites quedaron resueltos. Fermín nos acompañó. Íbamos en su carreta, los 3, por el camino de tierra que yo había recorrido toda mi vida y que en ese momento me parecía diferente, o quizá era yo el que era diferente. No sé bien explicarlo. Cuando la casa apareció al fondo del camino, entre los campos y las oliveras, me tuve que quedar quieto un momento. Estaba igual, por supuesto que estaba igual. Las piedras no se van a ningún sitio. Pero a mí me parecía que la veía por primera vez, o por última, una de esas sensaciones raras que uno tiene cuando algo que creía perdido vuelve. Bajé de la carreta antes de que se parara del todo. Caminé hasta la olivera vieja. Le puse la mano en el tronco retorcido, como hacía mi padre, como había hecho yo toda la vida. La corteza estaba fría por la mañana de noviembre. Detrás de mí escuché a Milena bajar de la carreta despacio. Luego, sus pasos en el camino de tierra. Se paró a mi lado sin decir nada. Los dos miramos los campos. El trigo no estaba. Era noviembre y la parcela estaba en barbecho, marrón y quieta. Pero en primavera volvería a crecer. La tierra siempre vuelve a hacer lo que sabe hacer si uno le da la oportunidad. Hay que revisar el canal del fondo, dije. Ya lo sé, dijo ella. Y el tejado del establo tiene una gotera desde antes de que nos fuéramos. También lo sé. La miré. Ella me miraba a mí con esa expresión suya tranquila y directa. Bienvenido a casa, dijo. Roque seguía en el establo. No sé cómo explicar lo que sentí cuando lo vi. Era un caballo viejo con mal carácter, y yo era un hombre de 42 años que no tenía costumbre de emocionarse por los animales. Pero me alegré de verlo como me alegro de pocas cosas. Me acerqué. Él me miró con esos ojos grandes y oscuros. Torció las orejas. Le puse la mano en el cuello. «Ya estoy», le dije. No se movió, pero tampoco me apartó. El niño nació en febrero.
Fue un parto largo y difícil que me tuvo a mí paseando por el pasillo de la casa durante horas, sin saber qué hacer con las manos, hasta que la partera salió y me dijo que todo había ido bien. Era un niño. Lo vi por primera vez envuelto en la tela sencilla que Milena había cosido durante aquellas semanas de espera, con punto menudo y cuidadoso. Tenía los ojos cerrados y el puño apretado y una expresión de concentración profunda que no tenía nada que ver con ninguno de sus dos padres, y al mismo tiempo tenía algo de los dos. Milena estaba agotada, pero despierta. Me miró cuando entré. «¿Cómo está?», pregunté. «Bien», dijo. «Los dos estamos bien». Me senté en el borde de la cama. Cogí al niño con más cuidado del estrictamente necesario, porque los recién nacidos me han dado siempre un respeto enorme, que parecen frágiles, aunque no lo sean tanto. Lo sostuve un momento. Pensé en mi padre, que me había sostenido así en esta misma casa. Pensé en mi abuelo, que había puesto las piedras de estas paredes. Pensé en Pilar, que se fue antes de que esto pudiera existir, y por primera vez en muchos años, pensé en ella sin que el recuerdo me cerrara el pecho. Era un recuerdo triste, sí, pero era un recuerdo ya, no una herida abierta. El tiempo hace eso a veces, cierra lo que uno creía que iba a quedarse abierto siempre. «¿Cómo le ponemos?», pregunté. Milena pensó un momento. «Antonio», dijo, «como tu abuelo». Lo había recordado ella. Yo le había contado el nombre de mi abuelo meses atrás, en una conversación de esas largas de invierno junto a la chimenea, y ella lo había guardado. «Antonio», repetí. El niño apretó el puño un poco más, como si le pareciera bien. De don Álvaro no supimos mucho más durante un tiempo. Luego llegaron noticias, como siempre llegan en los pueblos, que la investigación había seguido adelante, que había tenido que ceder propiedades para saldar las deudas que ya no podía disimular, que su nombre había dejado de pesar tanto como pesaba antes. Eusebio recuperó parte de sus tierras, no todas, pero parte. Lo vi en el mercado unos meses después, y me dio la mano con una firmeza que decía más que cualquier palabra. De las hermanas no supe nada. De Milena y su familia no hablamos mucho. Ella no preguntaba por ellos, y yo no le preguntaba a ella. Hay silencios que son respeto, no distancia. Una vez, solo una, le pregunté si echaba de menos algo de aquella vida anterior. Tardó en responder. «Los libros de la biblioteca», dijo al fin. «Había algunos muy buenos». Me reí. Ella también. Ahora Antonio tiene ya 2 años y camina por los campos como si los campos fueran suyos, que en cierto modo lo son. Cae constantemente porque los caminos de tierra no perdonan a las piernas cortas, pero se levanta solo, sin llorar, y sigue andando. Tiene el carácter de su madre en eso. Fermín le ha tomado un cariño que no le toma a casi nadie. Lo lleva en brazos por el establo y le explica los animales con esa seriedad suya, como si el niño entendiera cada palabra. Puede que entienda algo. Los niños entienden más de lo que parece. Roque murió el otoño pasado, con 14 años, que para un caballo de trabajo es una buena edad. Lo encontré una mañana tumbado en el establo, quieto, sin aspecto de haber sufrido. Estuve un buen rato sentado a su lado antes de llamar a Fermín. Lo enterramos al borde del campo. Milena vino. No dijo nada. Le puso la mano en el cuello una última vez, como la primera vez, y luego se fue a ocuparse del niño. Eso es todo lo que hay que decir de Roque. Hay noches todavía en que me siento en la veranda después de que Milena y Antonio se han dormido, y miro los campos en la oscuridad. Las estrellas en la mancha se ven mucho porque no hay nada que las tape, ni edificios ni árboles altos, solo el cielo enorme y quieto encima de todo. Pienso en el día que llegó aquella carroza por el camino de tierra, pienso en cómo estaba yo entonces. No mal, exactamente, pero sí solo de una manera que no me daba cuenta de que era soledad, porque la había normalizado tanto
que ya me parecía simplemente así como era la vida. Hay personas que llegan cuando uno no las está buscando, que aparecen en el momento más inesperado y en la forma más extraña, y que cambian algo que uno creía inamovible. No lo cambian de golpe, con gestos grandes. Lo cambian poco a poco, con cosas pequeñas. Una maceta de albahaca en la ventana, un arnés cosido en silencio, una risa breve y espontánea que no calcula si es apropiada. No lo digo para que suene bonito, lo digo porque es verdad. Aquella visita podría haber sido solo una trampa, y durante un tiempo lo fue. Casi me cuesta todo. Pero dentro de la trampa venía también la persona que me ayudó a salir de ella, que es una de esas ironías de la vida que uno no sabe si agradecer o simplemente aceptar tal como son. Yo las acepto, que a esta edad ya uno sabe que la vida no pregunta si te parece bien lo que trae. Simplemente lo trae, y uno decide qué hace con ello. Mañana hay que revisar el riego de la parcela del fondo. El canal volvió a dar problemas la semana pasada y Fermín dice que esta vez hay que arreglarlo bien, no a medias como la última vez. Milena ya tiene pensado cómo hacerlo. Me lo explicó anoche después de cenar, con un papel y un carboncillo, dibujando el recorrido del agua con esa precisión suya que a mí todavía me sorprende. Le dije que tenía razón, que casi siempre la tiene. No lo dije en voz alta, pero creo que lo sabe. Las cigarras volverán en julio, los campos de trigo volverán a moverse con el viento, y yo estaré aquí, como siempre, con el café en la veranda y los campos delante. Solo que ya no estaré solo.